Entonces, la internacionalización y la acreditación internacional de la educación superior universitaria. Estamos en una modalidad de acceso masivo y universal de la educación superior universitaria, con tasas de matrícula que superan el 50% en muchos países latinoamericanos, incluyendo el Perú. Ello ha dado lugar a la aparición de nuevos temas que deben enfrentar las instituciones, dentro de ellos la internacionalización de la educación superior. La dimensión internacional de la enseñanza superior se ha adquirido una mayor importancia en los últimos 25 años. La práctica de la internacionalización es una oportunidad de brindar a los estudiantes y a las instituciones la posibilidad de adquirir competencias que les permitan integrarse dentro de las dinámicas de la globalización. Entonces, masificación universal de la educación superior en el año 2009, la matrícula en la educación superior casi duplicó a los existentes una década antes en todos los continentes, 164.000 millones de estudiantes. En el Perú, entre 1996 y 2010, la matrícula universitaria peruana creció en 493.000 estudiantes. El 74% de dicho incremento correspondió a la expansión experimentada en instituciones de educación superior privadas. En el año 2000, el 33% de los jóvenes que se matricularon en Perú fue en una universidad privada y en el 2010 esta cifra subió al 56%. Entre el 2005 y 2010 aparecen 16 nuevas instituciones. A inicio del 2010 la oferta creció de las 57 universidades existentes hacia 100 instituciones, 35 públicas y 65 particulares. ¿Cuáles son las consecuencias en la masificación de la educación superior universitaria? César, ¿cómo hago para sacar esta bandita de acá abajo? Buenos días, doctora. Por si acaso su diapositiva se ve completa, toda la información, sin ninguna, Ah, yo no la ningún... veo completa, yo no la veo completa. A Sí, ver, se ve vamos a ver. completa. Si uno amplía, Sí, si nosotros la uno... vemos completa, doctora. Sí, sí, se Ah, ve ya, completa, muchas doctora. gracias, muchas gracias. Incremento de universidades y número de alumnos, esa es la consecuencia de la masificación. Pero ¿qué pasa? Hay una mayor desigualdad en los sistemas académicos porque hay disparidades entre universidades de alta y baja calidad. Mayor expansión de universidades privadas en Latinoamérica. Se colgó. Voy a volver a compartir, ¿ya? Doctora, en todo caso, si me lo pasa por WhatsApp, le apoyamos desde aquí, doctora. Lo voy a pasar, ¿ya? Sí, doctora, pierda cuidado. Ya lo paso ahorita, pero ahora no sé cómo salir de acá. Yo voy a dejar de hacer que comparte, le apoyamos desde acá. Dejar de compartir. Ya detuvimos la compartición para que me pase la presentación por WhatsApp. La Se la escaneo. paso ahorita, se la Ya, paso doctora, pierda ahorita. cuidado.
Bien, doctora, me avisa y este, creo que estábamos. A ver, avance, 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 avance. Ya acá nos quedamos. Perfecto, doctor. ¿Puedo poner este puntero? Ya no se podría, doctora. Ya no se puede, ya. En enero del 2016, un experto en internacionalización, Phyllis Albach, publicó para la comunidad científica interesada en el tema de la internacionalización el libro Perspectivas Globales sobre la Educación Superior. Y al referirse al contexto global, señaló que la educación superior está entrando a una revolución académica global, en la que se destacan cuatro fuerzas básicas interrelacionadas que lo han fomentado, que son la siguiente: la masificación de la educación superior, siguiente, el advenimiento de la sociedad del conocimiento, donde adquiere mayor importancia la universidad de investigación, la globalización y las tecnologías informatizadas. La siguiente, ¿qué caracteriza la formación del pregrado de medicina en este contexto? Hay una mayor demanda por una internacionalización de la educación. Pero ojo, hay una mayor demanda tanto de la forma tradicional de internacionalización en base a relaciones de cooperación entre países, donde por convenios o por acuerdos, algún nivel de formalidad salen becarios, pasantes a otros países a hacer becas, estudios, etcétera, esa forma tradicional. Pero ahora esto se ha vuelto más proactiva y competitiva. Esta es la gran diferencia entre la internacionalización de esa forma tradicional con la que es ahora una manera más competitiva y más proactiva. La siguiente. ¿Qué se entiende por internacionalización? Una educación sin fronteras. Siguiente. Actividades internacionales de universidades que se vienen expandiendo en las últimas 2 décadas. Siguiente. Ojo, la internacionalización es distinta de la globalización. La globalización y la internacionalización, las relaciones que existen. En la globalización tenemos énfasis en el libre comercio. Esto estimula la movilidad académica internacional y la educación superior e internacional. Se le considera un bien de libre comercio, como un bien privado, no como una responsabilidad pública. Y las fuerzas comerciales, entonces, ocupan un lugar dominante en la educación superior que se encuentra bajo el dominio del mercado. La siguiente. ¿Cuáles son las modalidades de movilización académica de la internacionalización? Suministro transfronterizo. Incluye educación a distancia y cursos o titulaciones de franquicia. No necesariamente el consumidor o el proveedor se desplazan. Consumo en el extranjero. El consumidor se traslada al país del proveedor. Esa es la movilidad estudiantil tradicional. Presencia comercial. El proveedor se instala en otro país, incluyendo campus filiales y o empresas conjuntas. Y finalmente, presencia de personas físicas, docentes e investigadores que viajan temporalmente a otro país para prestar servicios educativos. La siguiente. ¿Cuáles son las motivaciones de la internacionalización? En primer lugar, beneficios económicos. Es un motivo clave para todos los proyectos de internacionalización en instituciones con fines de lucro
pero también en universidades tradicionales sin fines de lucro, pero con dificultades financieras. Muchos países albergan nuevas universidades privadas con vínculos internacionales, utilizan currículos de Norteamérica, británicos, alemanes y otros, impartiendo clases en inglés y algunas están acreditadas en otros países. Siguiente. Las universidades tradicionales sin fines de lucro también han ingresado al mercado internacional, siendo sus principales motivaciones las no financieras, deseando mejorar la capacidad de investigación y conocimiento. Muchos países como Australia, Canadá, Reino Unido y Norteamérica reclutan estudiantes internacionales para obtener ganancias mediante el cobro de tasas elevadas. Se estima que en Norteamérica los estudiantes internacionales aportaron 12.000 millones a la economía estadounidense en el año 2003. Los países en desarrollo son una fuente importante de estudiantes para la internacionalización. India y Filipinas, por ejemplo, son importantes países receptores de estudiantes de otros países en desarrollo. India acoge a más de 8.000 estudiantes extranjeros, el 95% de los cuales provienen de países en desarrollo. Siguiente. Es importante aclarar que la mayoría de los más de 2 millones de estudiantes internacionales del mundo se autofinancian. Esto es, ellos y sus familias pagan sus estudios. Por tanto, los estudiantes propiamente son la principal fuente de financiamiento en la educación internacional, no los gobiernos, las instituciones académicas ni las organizaciones filantrópicas. Siguiente. ¿Cuáles son los propósitos de la internacionalización? En primer lugar, la formación académica de calidad para la adquisición de competencias. Posicionamiento de las instituciones universitarias mediante la construcción de un perfil internacional que pueda atraer recursos y prestigio. La siguiente, la acreditación internacional. Los sistemas de acreditación se consideran que son un instrumento que permite a la educación superior hacer frente a las transformaciones que tienen lugar en la economía, la sociedad y la civilización. En 1998, en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO en París, se alcanzó un consenso y fue aceptada la idea de evaluación basada en la aprobación general de que la calidad en la educación superior es multidimensional. Los factores que impulsan sistemas de acreditación internacionales. En el mundo están teniendo lugar tres procesos interconectados que van a repercutir en la forma directa en la organización de las instituciones de educación superior y la manera en que los sistemas de acreditación son organizados. Estos son la Declaración de Bolonia. La Declaración de Bolonia fue un exitoso proceso que creó un espacio europeo de educación superior. Originalmente fue una declaración política, pero ahora representa un tipo de acuerdo entre más de 30 países europeos. Un segundo factor que impulsa la acreditación internacional es la definición de directrices para el establecimiento de un sistema de acreditación a nivel internacional. Y finalmente, la creciente presencia de la Organización Mundial del Comercio, también en relación con la educación superior desde 1995. La siguiente. ¿Por qué se ha despertado tanto interés en las acreditaciones internacionales? Por las ventajas que tiene la acreditación internacional. El verdadero impacto, algunos destacados autores en el tema señalan que el verdadero impacto de la acreditación está en su capacidad para incentivar la mejora continua de la calidad. La mejora continua de la calidad es una cultura de calidad donde permite detectar oportunidades de mejoras
a partir de los problemas que se identifican. La acreditación conduce a que las escuelas de medicina comprometan recursos y participen en actividades de autoevaluación que representan las mejores prácticas de la mejora continua de la calidad, lo que lleva al desarrollo entre las escuelas de una cultura de mejora de la calidad. Siguiente. Muchas son las instituciones que establecen estándares de calidad en educación médica. Siguiente. Han surgido asociaciones e instituciones que establecen estándares que buscan la generación de programas de calidad independientes y libres de prejuicios comerciales. Dentro de las instituciones que a la actualidad se consideran las más importantes en función de sus sistemas de aseguramiento propuestos en base a estándares de valor internacional está la Liaison Committee on Medical Education, la Federación Mundial de Educación Médica, el Consejo de Acreditación, el Instituto para la Internacionalización de la Educación Médica y AMI, la Asociación Internacional para la Educación Médica. Estas son las 5 más importantes. Tiene un lugar destacado la World Federation Medical Education. Y esta es así porque la World Federation tiene un compromiso que comparte con la Organización Mundial de la Salud en mejorar la educación médica. Al igual que otras organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE, todas ellas reconocen que los países confieren un gran valor a la soberanía nacional sobre educación. Por ello, entre los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y la World Federation se encuentra facilitar la acreditación de la educación médica proporcionando recomendaciones basadas en las mejores prácticas. La Facultad de Medicina de San Fernando logró la acreditación internacional por COMAEN, el Consejo Mexicano de Educación Médica. Los antecedentes en el proceso de acreditación en la Facultad de Medicina son de larga data. La Facultad de Medicina o el programa de medicina acreditó por CAFME en el año 2002 y reacreditó en el año 2007. Después tuvo una acreditación internacional por RIEF en el año 2011. Luego la acreditación de la carrera de enfermería en el año 2016. El licenciamiento por parte de SUNEDU en el año 2021 y finalmente la acreditación internacional por COMAEN y la Escuela de Medicina en el año 2024. O sea, hay antecedentes importantes y estos son las dos resoluciones que otorgan la acreditación al programa de estudios de medicina por parte de CINEACE en el año 2020 y el licenciamiento del programa de medicina por 10 años en el año 2021. La siguiente. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica es una asociación civil creada en el 2002, teniendo como antecedente la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. Su objetivo es evaluar a los programas educativos nacionales e internacionales de formación médica por medio de un conjunto de lineamientos académicos, técnicos y administrativos para impulsar la calidad de la educación médica a través de la acreditación, así como promover la evaluación institucional continua de escuelas y facultades públicas y privadas para consolidar su excelencia educativa. Es necesario también mencionar
que por decisión de la World Federation, de la Federación Mundial de Facultades de Medicina, a partir del año 2024, ningún egresado de ninguna casa de estudio puede aspirar a una beca extranjera, de alguna universidad extranjera, si es que no procede de una casa de estudios acreditada internacionalmente. Es por ello que se vuelve muy urgente, muy importante acreditar, tener una acreditación internacional a fin de asegurar que nuestros egresados puedan continuar sus carreras o sus estudios en el extranjero. La siguiente. Bueno, el Comaén goza de reconocimientos, el COPAES, por ejemplo, que es como el CINEACE, el COPAES en México es como el CINEACE en Perú, donde acá se le reconoce como acreditado, como la institución acreditadora. La World Federation for Medical Education también la reconoce al Comaén como una organización con fines de acreditación. La siguiente. Nosotros tuvimos varias etapas en el proceso de acreditación internacional. En primer lugar, tuvimos que sensibilizar a la comunidad universitaria en la importancia de la acreditación internacional. Se conformaron equipos de trabajo de voluntarios y tuvimos hasta 100 docentes organizados en distintos comités de trabajo que empezaron a trabajar los estándares de la acreditación internacional. Comenzaron a hacer la autoevaluación, recolección de información, todos los medios de verificación, capacitación en el manejo de estándares, tuvimos que capacitarnos todos para conocer los estándares de la acreditación y finalmente elaboración de informes. Estas fueron las grandes etapas que tuvo nuestro proceso de acreditación. La siguiente. Llevamos a cabo un proceso de autoevaluación en base a los estándares de acreditación propuestos por el Comaén y validados por la World Federation, los que se componen la siguiente estructura. Son apartados se llaman así. Primero, orientación institucional y gobierno. Segundo, plan de estudios. Tercero, alumnos, todo lo relacionado a alumnos. Cuatro, profesores. Cinco, evaluación. Seis, vinculación institucional. Y siete, administración y recursos. Cada uno de estos apartados tiene un conjunto de estándares y tiene indicadores. Noten ustedes que el plan de estudios es el más frondoso de todos los apartados seguidos de la evaluación académica. La siguiente, siguiente, siguiente. Y acá, para que vean ustedes la carga de trabajo que representó esto, fueron 74 estándares básicos de calidad con 242 indicadores. A diferencia de Cineace, en la acreditación nacional, Cineace tenía en esta época 34 estándares. Acá pasamos nosotros al desafío de tener que satisfacer 74 estándares, más del doble de lo que significaba una acreditación de Cineace, y 242 indicadores. La siguiente. Bueno, estas fueron las grandes etapas. Empezamos en noviembre del 2022 hasta septiembre del 2023. Fue una primera gran etapa en donde se organizaron todos los docentes voluntarios y personal administrativo en 7 equipos de trabajo.
más de 100 voluntarios entre docentes, grupos de interés, estudiantes y jefes de áreas administrativas. Se elaboraron instrumentos de trabajo, interpretación de estándares e indicadores, se identificaron las brechas, es decir, la diferencia entre el estándar y la realidad, en ese momento la realidad actual de la facultad o del programa de estudios. Se hicieron las primeras propuestas de narrativas, tuvimos apoyo de OCA, la Oficina de Calidad Académica y la propia escuela, y sale el primer producto preliminar. Una segunda etapa abarcó de septiembre del 2023 a diciembre del 2023, septiembre-diciembre del 2023. Se continuó con el trabajo de equipos por cada apartado, el monitoreo de los productos entregados, elaboración del primer sistema de monitoreo para ver cómo estaban avanzando los distintos apartados, y empieza el acceso a una plataforma virtual que maneja Comaen para ir entregando los informes que se van alcanzando. Finalmente, la etapa 3 fue de enero a septiembre del 2024, capacitación en el uso de la plataforma, elaboración de manual interno para la plataforma Comaen, revisión de los avances. Algunos apartados ya tenían las versiones finales, búsqueda activa de probatorios actualizados. Los medios de verificación son muy importantes en estos trabajos de autoevaluación. Elaboración de planes de mejora ante brechas identificadas y actualización permanente del dashboard. Ahora vamos a ver qué es el dashboard. La... Es importante señalarles que ante Comaem, cuando un estándar no se ha cumplido por alguna razón y se ha identificado la brecha, es decir, la diferencia entre lo que plantea el estándar y la realidad del programa educativo, se puede compensar preparando un plan de mejora. Entonces, yo no cumplo este estándar, pero acá tengo mi plan de mejora. Y no solamente formular el plan de mejora, sino empezar el plan de mejora. Que Comaen nos encontrara con un plan de mejora ante los estándares incumplidos ya en camino para cerrar la brecha. Eso también tiene valor. La siguiente. Bueno, características de la organización del trabajo. Creamos lineamientos generales de trabajo. Es importante señalarles de que en todo momento contamos con el respaldo de las autoridades de la facultad. Elaboramos planes y cronogramas de trabajo, diseño y aplicación de instrumentos para el monitoreo. Se organizaron 8 grupos de trabajo según cada apartado, dimensiones del modelo, como ya se ha señalado, con un responsable por apartado. Y como repito, tuvimos más de 100 participantes inscritos originalmente en este trabajo. La siguiente. Y ahí este es el score de evaluación que se creó. Se crea un score de evaluación, una semaforización. Cuando teníamos el inicio del indicador era 0 y 1, se avanzó al menos el 30% de acceso a documentos sustentatorios. 2, el score 3, cuando se identifican a menos el 50% de los documentos sustentatorios. Más del 80% de documentos sustentatorios logrados, y ya tenemos el verde, el semáforo verde, indicador completado cuando ya se completa todos los medios de verificación y se avanzó la narrativa de cada estándar terminado. La siguiente.
Ese dashboard nos permitía tener avances, por ejemplo, para agosto del 2023, el apartado uno había avanzado hasta el 69%, el apartado 2 hasta el 44%, el 3 hasta el 56%, el 4 hasta el 84% y así sucesivamente. Para abril del 2024 se notan avances sustantivos en todos los apartados, con algunos incluso ya en fase de culminación como el apartado 4. La siguiente. Los medios de verificación que lo reitero, son muy importantes. Dan cuenta del logro de los estándares en relación a los criterios de calidad. Permiten emitir juicios sobre la calidad de los servicios evaluados y autoevaluados. Proporcionan información relevante para el análisis y se constituyen en mecanismos para evaluar los avances, tanto como para detectar retrocesos en el cumplimiento de los estándares. Garantiza en gran medida la valoración de los criterios de calidad durante todo el proceso de autoevaluación o de evaluación externa. Medio de verificación, por ejemplo, si yo digo tenemos un seguimiento estricto de nuestros egresados de los últimos 10 años, yo tengo que presentar evidencia de ese seguimiento, ¿no? Pueden ser comunicaciones, encuestas periódicas, actividades con los egresados, etcétera. Es la parte más difícil y más engorrosa de una acreditación. Encontrar los medios de verificación de todo lo que se afirma hemos logrado o tenemos. La siguiente. Antes de esa, por ejemplo, un ejemplo de evidencias. Dice, el estándar del establecimiento tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas de sus usuarios. Evidencias, puede ser que se haya implementado algún mecanismo o sistema de escucha al usuario, que hace uso del sistema de escucha al usuario, recolección de información en forma periódica, se hace uso de la información recolectada, se la clasifica y se la analiza periódicamente. El establecimiento asume medidas para contrarrestar la insatisfacción de sus usuarios externos, verificando planes de mejora y asunción de medidas de corrección en base a los hallazgos de los estudios. Estos son evidencias que permiten afirmar que el estándar se cumple. Son muy importantes, son la médula del trabajo de autoevaluación. La siguiente. Bueno, ¿qué lecciones nos dio la acreditación? Uno de ellos es la necesidad de involucrar en los procesos de trabajo a las máximas autoridades. Esto nos permite visibilizar el proceso y expandirlo a toda la comunidad universitaria. La acreditación cuesta, tanto una nacional como una internacional. Se supone inversión de recursos financieros y humanos, además del sólido compromiso por parte de las autoridades. Una acreditación o una autoevaluación es una oportunidad muy importante de movilización de voluntades y capacidades cuando se especifican metas comunes contra la de compartimientos estancos. Ahí hay un avance bien sustantivo porque, por ejemplo, las áreas administrativas generalmente andan divorciadas de las áreas propiamente académicas, a raíz de la conformación de grupos mixtos de docentes y de áreas administrativas. Se entendía mejor mucho del trabajo administrativo, como los administrativos entendían mejor mucho del trabajo docente. Es una oportunidad invalorable de superar esos compartimientos estancos. Aprender más como una carencia física, por ejemplo, equipos, moviliza otros recursos.
La inventiva, iniciativas, proactividad, solidaridad, ejemplos múltiples de esos. Mejoraron los sistemas de evaluación y reclutamiento de profesores para la carrera docente. Mejoraron los sistemas de evaluación de competencias en el aprendizaje. Ya hemos visto que el plan de estudios es el componente o el apartado que tiene mayor cantidad de estándares. Y dentro de esos estándares están las evaluaciones de las competencias. Aquí hay una exigencia muy rigurosa por parte del COMAEN sobre cómo se evalúa el aprendizaje. Si hablamos de competencias, de qué forma valoramos las competencias adquiridas por nuestros alumnos. Y un aspecto muy importante es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es la mejor herramienta para alcanzar metas comunes. La siguiente. El capital más importante en una organización no son sus tecnologías, sino sus personas. Otro aspecto es revalorar la importancia de la transparencia como un valor, especialmente porque somos un bien público y nos debemos a la ciudadanía y a la sociedad. No a la autocomplacencia. Muchas veces teníamos ámbitos que Linda, considerábamos logrados la avenida espectacular, y tanto el licenciamiento como la bonita. acreditación. Apaguen su micro, Estoy de por favor. desayuno. Yo lo silencio, doctora. Prosigamos. Ya, mantener el interés en la mejora continua, es la cultura de calidad y la autorregulación. No a la autocomplacencia en ámbitos que se consideran logrados. Eso nos pasó tanto en el licenciamiento como en la acreditación. Siempre existen oportunidades de mejora. De esta manera vamos a mantener el interés en la mejora continua. La gestión participativa es un valor sustancial en una organización moderna. Mejora las capacidades de gestión de nuestros docentes. Siguiente. Los desafíos en la mejora continua de la calidad posacreditación. Mantener el interés de la comunidad universitaria para la mejora continua de la calidad. Esto se expresa en el mantenimiento de estándares e indicadores. Comaen hace visitas periódicas post-acreditación para verificar cómo se están manteniendo o no los indicadores y los estándares aprobados. Crear o mejorar sistemas de información que faciliten la disponibilidad de evidencias y medios probatorios. Ustedes no imaginan lo engorroso que era para nosotros a veces encontrar un acta, una resolución, algún documento normativo como probatorio, porque no existía un sistema moderno de archivamiento, de archivos, de documentos, de normas, de resoluciones, etcétera. Definir y monitorear y evaluar los indicadores más sensibles para el sistema de gestión por procesos. Conocer las expectativas frente a la calidad de los estudiantes, docentes y trabajadores. Consensuar a nivel de la comunidad un concepto y práctica de gestión de la calidad. Ubicar los logros del programa en un contexto nacional, aun cuando se trate de una acreditación internacional. Acá la pertinencia y la relevancia social como valores son muy importantes. La siguiente. Los fines de un sistema de garantía de calidad, llámese acreditación, es preparar a los profesionales para que sean capaces de dar respuesta a las necesidades y a las expectativas de la sociedad, afrontar la explosión del conocimiento científico y tecnológico, inculcar a los profesionales en ciencias de la salud la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida,
asegurar su formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y adecuar la educación en ciencias de la salud a las condiciones cambiantes de los sistemas sanitarios. La siguiente. Ok, muchas gracias por su atención. Entramos a una ronda de preguntas, puntos de vista, comentarios. Adelante. Aló. Sí, aló, doctor Barrantes. Sí, buenos días. Gracias por la exposición, doctora. Gracias Y también. esto, nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy docente en la Universidad Nacional de Cajamarca y desde ya tenemos desde el primer principio de la acreditación que fue suspendida, ¿no? En un tiempo y nos limitó o nos limita a seguir trabajando de repente en los criterios estos para lograrlo. Pero también tenemos el problema de que cuando es la internacionalización de las acreditaciones, esto, por ejemplo, estas realmente son muy costosas. Por ejemplo, el Comaem, hace poco conversábamos con un representante de ellos que tenía un costo aproximado de $33.000. Y en eso, por ejemplo, nuestras autoridades, actualmente, sobre todo nuestra universidad, por ejemplo, que está en un proceso en que sus cuentas, muchas de ellas están embargadas, entonces se hace un proceso muy, muy difícil de conseguirlo, ¿no? No sé cómo será también con otras universidades públicas y esto da pie a que de repente las universidades privadas sean las que consigan más eso y se sigue incrementando esa brecha, ese diferencial entre las universidades públicas y privadas, ¿no? Gracias, doctor, por su comentario. En un momento de la exposición yo dije la acreditación cuesta, tiene costos. Efectivamente, el Comaén cobra por este, pero no es tanto, doctor, como usted señala, ¿ah? Creo que son $16.000. Es la mitad, de repente, o no sé, lo pueden haber subido, pero no creo que tanto como para el doble, ¿no? Sí, hay que pagar. Hay que pagar y luego hay que invertir también en las mejoras que tiene que tener la infraestructura de la escuela, ¿no? Claro, doctora, ese es, por eso decía, ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando tenemos las universidades públicas, por ejemplo, y actualmente la cuestión política que influye bastante y, por ejemplo, tenemos que a nuestra universidad también le han disminuido el presupuesto, por ejemplo, para la universidad en conjunto, y entonces eso involucra también a nuestra facultad. Sí, definitivamente sí hay que invertir. Y lamentablemente, en general, las universidades públicas sufrimos mucho de este problema del financiamiento. Nosotros mismos tuvimos problemas para lograr tener el dinero y poder pagar la acreditación, pero se les hizo ver a las autoridades la importancia de lo que teníamos entre manos y convencimos a alto nivel que se nos reservara un presupuesto para esto y lo conseguimos, ¿no? Es un trabajo, doctor, de conciliación, de persuasión, de negociación, porque se puede, pero hay que trabajarlo, ¿no? Ya, gracias, doctora. Gracias también. Buen día, doctora María Rosario. Buenos días, doctor Alex. Bueno, Adelante. pues, definitivamente que la internalización en la mejora de la calidad es un camino obligatorio para todas nuestras escuelas de medicina, ¿no? En las instituciones que usted nos ha presentado, que establecen estándares de calidad en la educación médica, nos ha presentado cinco que no figura Comaen. ¿Qué tanto significa que Comain no esté entre estas cinco primeras para las universidades que
puedan ser acreditadas. Sí, Comaen en realidad es una intermediaria, doctor. Ok, Comaen es una acreditadora, una agencia acreditadora, pero que tiene el respaldo de la Federación Mundial de Facultades de Medicina. Ellos, para ser organización acreditadora, han tenido que cumplir una serie de requisitos con la World Federation, con la Federación Mundial de Facultades de Medicina. Y quien nos evalúa es el Comaen, no directamente la World Federation, pero el Comaen ha cogido estándares de la World Federation. Y por eso dentro de las ponencias que les he dado aparece un reconocimiento de la World Federation al Comaen. O sea que el Comaen es un intermediario. ok. No sé si quedó más claro. Sí, sí, está bien. Y la otra pregunta es, en su proceso de acreditación de San Marcos, es desde el 2023, o sea, les tomó poco más de un año desarrollar este proceso, Sí, casi ¿cierto? 2 años, casi 2 años. ¿Y por qué fue tan prolongado en su experiencia, doctora? Por la cantidad de estándares y de indicadores. Es un trabajo bien frondoso, doctor, bien frondoso. Son 272 indicadores y 74 estándares. Es imposible hacerlo más abreviadamente. Quizás en algunas universidades más pequeñas, nosotros somos un programa de más de 800 alumnos y de más de 800 docentes también. En universidades más pequeñas se puede hacer de una manera un poco más ágil, ¿no? Pero para nosotros fue una labor bien frondosa, por nuestro tamaño, por la cantidad de estándares que tiene el modelo, como repito, y de indicadores, ¿no? Sé de algunas universidades más pequeñas que han hecho el proceso en un año, pero no es menos de eso, ¿ah? Ah, ok, gracias, doctor. Gracias también. Van a entrar ustedes a los trabajos de grupo y vamos a terminar a 1/4 para las 12, para entrar a la plenaria y no nos falte tiempo. La semana pasada nos pasamos de la 1, ¿no? Y además quería comentarles de que la última sesión nuestra, el 13 de diciembre, va a ser una sesión presencial que va a empalmar luego con la clausura del diplomado. Va a ser en las instalaciones de Aspefan, igualito como la virtual, empieza a 8 de la mañana y termina a 1 del día. Y luego continuamos para la clausura, para la ceremonia de clausura del diplomado. Eso quería también que se le comente, ¿no? Eso querían los organizadores que se les comente. No sé si habrá alguna pregunta también sobre eso. Doctora, una pregunta, los que tenemos la imposibilidad de poder ir al presencial, ¿cómo podría ser? Eso tenemos que conversarlo con el señor Sandro y con César, perdón, y con la señora Rieta. ¿Cómo se puede hacer con las personas que tienen dificultad para estar presencialmente? Y doctores, buenos días. Justo conversábamos al respecto en la mañana con mi compañera María Rieta y ella me indicó que cuando se hizo la invitación y las facultades acreditaron a todos ustedes, se tenía conocimiento que las propias facultades deberían dar las facilidades para que puedan desplazarse en los casos de los doctores que trabajan en las regiones.
Sin embargo, a veces pues también hay imponderables, ¿no? Y en ese sentido, ya coordinaríamos directamente con aquellos que definitivamente no pueden estar presentes para que puedan hacer su exposición y sustentación del trabajo final vía virtual. Habilitaríamos la sala Zoom para que puedan hacer la presentación, ¿no? Para que se cumpla también las condiciones académicas de aprobación, porque si es necesario el tema del cumplimiento de las condiciones académicas. Esa puede ser mi respuesta, doctora. Cambio. Gracias, señor César, muy amable. No sé si está claro para todos. Una pregunta. Sí, adelante, doctor. ¿Se supone que el trabajo final es de carácter grupal o va a ser de manera individual? Por eso la... No, es grupal. Ok, gracias. Pero Sea inter- la asistencia, disculpe doctora, la asistencia sí es de todos los participantes, ¿no? Puede llegar a terminar o bien sin una glosal. Si no hubiera más consultas, podríamos proseguir, doctora. Ok, señor César, entraríamos a los trabajos de grupo. Se les ha Ya, distribuido ya la guía de trabajo final para que por favor la vayan viendo, revisando y si tienen dudas, poderlas aclarar antes de que se acorten los plazos para la entrega del trabajo final. ya, Entramos a los trabajos de grupos hasta las 11:45 de la mañana para luego entrar a la plenaria. Son dos grupos de preguntas, por tanto, para dos grupos, como la semana pasada.